Hola a todos, junto con mi amiga Dimara les doy la bienvenida a su serie de pensamiento matemático. ¿De qué va a tratar el programa de hoy, Dimara? Pues hoy vamos a hablar de la lógica matemática en la literatura infantil, enfocándonos en una de las obras más representativas de ese género, la de Lewis Carroll. ¿La has leído, Ernesto? Uy, ¿cómo no? Hace algunos días releí Alicia en el País de las Maravillas y, de hecho, esa noche me pasó algo muy extraño. Sírvete un poco más de té, le dijo muy formal la liebre de marzo. Todavía no tomé nada, replicó Alicia con tono ofendido, de modo que no puedo tomar más. Querrás decir que no puedas tomar menos, le dijo el sombrerero, porque tomar más que nada es muy fácil. A usted nadie le preguntó su opinión, dijo Alicia. ¿Quién le está haciendo alusiones personales ahora?, le dijo el sombrerero con aire de triunfo. Ay. Oiga, alumno Tejeda, despierte. ¿Qué pasa? ¿Descansando a esta hora? Son las 6 de la mañana en Greenwich. ¿Ya hizo su tarea? ¿Cuál? ¿Qué? La tarea de lógica de los dos relojes. A ver, ¿qué es mejor? ¿Un reloj que está a la hora una vez al año o uno que lo está 2 veces al día? El segundo, respondes incuestionablemente. Muy bien, ahora atiende. Tengo 2 relojes. Uno no anda en absoluto y el otro se atrasa 1 minuto al día. ¿Cuál preferirías? El que se atrasa, contesta sin duda alguna. Oiga, pero usted ya no existe. ¡Hipatia! ¡Hipatia! Charles Ludwig Dodgson nació en Daresbury, Reino Unido, en 1832. Desde muy joven mostró una gran precocidad para las matemáticas. A los 12 años ya era capaz de resolver problemas complejos de geometría. A los 18 ingresó en el Christ Church, un prestigioso colegio de la Universidad de Oxford, en la que viviría primero como estudiante y luego como profesor, hasta su muerte por neumonía en 1898. Tras licenciarse en 1854, empezó a trabajar como docente y a colaborar en revistas cómicas, adoptando el seudónimo por el que sería universalmente conocido, Lewis Carroll. En 1862, en el curso de uno de sus paseos habituales con la pequeña Alice Liddell y sus 2 hermanas, hijas del decano del Christ Church, les relató una historia fantástica que inventó sobre la marcha, Las aventuras subterráneas de Alicia. Después de 3 años de adiciones y revisiones, la historia se publicó en una edición que él mismo pagó, con el título de Alicia en el País de las Maravillas. El libro fue un éxito de ventas, además de recibir elogios unánimes de la crítica, factores que impulsaron a Carroll a escribir una continuación, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Cuentan que a la reina Victoria le gustó tanto Alicia en el País de las Maravillas que ordenó que le enviaran el siguiente libro que escribiera su autor. Nunca pudo imaginar que 2 años después recibiría en sus aposentos una copia del Tratado Elemental de los Determinantes, que por supuesto no le divirtió en absoluto. Lewis Carroll escribió también poesía, campo en el que destaca en su producción el poema narrativo La Casa del Snark, plagado también de elementos fantásticos. También fue autor de diversos textos matemáticos, trabajos dedicados a la lógica simbólica, en los cuales apunta su inclinación por explorar los límites y las contradicciones de principios lógicos aceptados. Cuando pensamos en la difusión de ideas científicas o técnicas a través de la literatura, seguramente recordaremos los libros de texto que hemos visto en escuela desde la preprimaria. Aunque la literatura de ficción también es un poderoso vehículo con el que podemos aprender estas ideas.
Desde luego, en la ficción no solemos encontrar el mismo tipo de formalización que encontramos en los libros de texto. Nada puede parecer más alejado que los 2 libros de Alicia escritos por Lewis Carroll, que gracias a su combinación de fantasía, disparates y absurdo que conviven en la obra junto a incisivas paradojas lógicas y matemáticas, llenas de inteligencia, sátiras morales y de apuntes filosóficos y lógicos, se han convertido en clásicos de la literatura. La lógica en estas obras se experimenta desde la transgresión. La exageración del absurdo es una forma de juego con nuestra imaginación. Y como todo juego nos ayuda a hacer nuestro ese tema. Lewis Carroll, o Charles Ludwig Dodgson, vivió en un periodo muy importante dentro de la historia de la lógica y las matemáticas. De ahí la importancia de su labor de difusión. Para saber más, vamos a la siguiente cápsula. El término lógica proviene del griego logos, que significa palabra cuyo objetivo es ayudar a expresar los pensamientos de una manera racional. La lógica general es conocida como lógica aristotélica, lógica tradicional o de los enunciados, ya que fue Aristóteles quien le confirió el carácter de instrumento para la investigación y el conocimiento científico, con utilidad para las diversas ciencias. La lógica aristotélica prescribe que todo razonamiento correcto puede ser reducido a silogismos. Un silogismo es una forma de razonamiento lógico-deductivo, cuya estructura fija consta de 2 proporciones distintas actuando como premisas y una tercera como conclusión del razonamiento. Esto fue así hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando con la obra de George Boole en 1847 surge la lógica algebraica o booleana, la cual rechaza el principio de que todo argumento válido pueda ser reducido a un silogismo. El trabajo de Boole trató de demostrar que era posible emplear símbolos y reglas utilizadas en el álgebra para representar conceptos, ideas y razonamientos mediante variables y ecuaciones entre ellas. La siguiente etapa corresponde a la lógica matemática, que parte de la obra de Gottlob Frege, publicada en 1874, y retoman los matemáticos Bertrand Russell y Alfred North Whitehead. La lógica nos ayuda a organizar nuestro pensamiento, argumentando mejor no solo para los demás, sino para nosotros mismos. Nos ayuda a encontrar la verdad. ¿Creen ustedes que la lógica se reduce a lo meramente escolar o la podríamos aplicar a la vida cotidiana? Vamos a conocer más sobre lógica con nuestro entrevistado. Hay varias definiciones. Cada uno de los diferentes pensadores, de acuerdo a su corriente o a su estilo, lo definieron. Nosotros vimos en particular un par de definiciones que creemos que son, irónicamente, de las más sencillas, aunque son 2 pensadores con una complejidad de pensamiento bastante elevada, ¿no? Por un lado, Aristóteles dice que la lógica es la ciencia de la demostración, porque se preocupa de formular las reglas para alcanzar verdades a través de la demostración. Y por otro lado, Immanuel Kant decía que la lógica es la ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón. Esto, para nosotros, de una manera simplificada y para ubicarlo en un contexto mucho más aterrizado, más terrenal, podemos pensar, ¿no? O podemos ubicar a la lógica como la ciencia que estudia las diferentes formas de pensar. Es decir, no, lo que hace la lógica como ciencia no es generar conocimiento, sino ayudar a organizarlo. Y ahí hay una diferencia importante con respecto a otras ciencias naturales o ciencias duras, ¿no? Y por otro lado, en relación a este tema de alcanzar verdades, como decía Aristóteles, creo que hay un punto importante, que es que la lógica no necesariamente, o más bien no te lleva a la verdad absoluta. Más bien lo que hace es estructurar y argumentar las diferentes proposiciones que existen para entender si son verdaderas o falsas a partir de ciertos principios que podemos ver más adelante. Y lo que te ayuda es que de manera muy asertiva presenta esas proposiciones y además te ayuda a identificar cuando estas proposiciones, a pesar de parecer que están bien estructuradas, pueden ser falsedades, ¿no? Y eso es lo que conocemos como una falacia. También podemos platicar más adelante.
un poco lo que decía antes, ¿no? Que a partir de, o sea, digamos que dentro de las ciencias naturales, a partir del método científico, de la investigación científica que tiene ciertos principios, se genera conocimiento, ¿no? Entonces, es muy importante el entendimiento de los principios de la lógica para poder estructurar ese conocimiento generado a través de la investigación y del método científico, de tal manera que tanto las hipótesis como las conclusiones generadas tengan una estructura, pues, lógica, ¿no? Y que sean, como decía hace un momento, que sean asertivas, que se puedan ver, que se puedan entender y que no, en la medida de lo posible, no caigan en diferentes confusiones y argumentos que pueden chocar unos con otros. Otra vez, la estructura que te dan los principios lógicos permite estructurar los argumentos que se utilizan para concluir y presentar el conocimiento generado a partir de la investigación científica. En términos generales, creo que una es... Puede pensarse que una es complemento de la otra, en el sentido en el que ambas, tanto la lógica como las matemáticas, utilizan esta estructura de proposiciones que se adhieren a estos principios lógicos que ahorita podemos repasar, y que pueden ser verdaderas o falsas. Es decir, yo puedo hacer una proposición como decir, son las 3 de la tarde, por lo tanto es de noche. Sabemos que eso es falso. También puedo decir que 3 más 2 es 6, y eso es falso. Ambas son estructuras, son proposiciones, una vinculada a la lógica matemática o al pensamiento, o más bien dirigido como a la resolución de teoremas, digamos, ¿no? O de problemas numéricos. Y por otro lado, es un tema que está vinculado con conocimiento, ¿no? Porque las proposiciones lógicas pueden ser de cualquier índole. Entonces ahí hay un vínculo muy fuerte. Yo creo que a través del lenguaje y de los símbolos matemáticos se pueden expresar todas las proposiciones lógicas. Hay como una serie de no necesariamente se van a presentar aquí de forma gráfica, pero hay toda una serie de símbolos que nos permiten vincular los conjuntos de proposiciones que existen cuando estamos tratando de expresar una idea o de establecer un argumento, ¿no? O sea, por ejemplo, si A, entonces B, ¿no? Y entonces hay cierta lógica y que se puede representar con símbolos matemáticos que te pueden permitir entender las proposiciones de una forma, otra vez, muy estructurada, apegada a estos principios lógicos. Lewis Carroll vivió en una época de transición entre un modo de hacer lógica que se remontaba de hace siglos y otra en que se utilizaban signos para representar estos principios lógicos. En varios de sus tratados, él explicó estos dos tipos de lógica, inventando así nuevos métodos como el diagrama biliteral o diagrama de Carroll. Imagínate que tenemos este diagrama, un cuadrado dividido en 4 casillas. Este representa un espacio asignado a cierta clase de cosas. Nuestro universo, tal y como lo ejemplificó Lewis Carroll, puede ser un espacio para clasificar nuestros libros, por ejemplo. Seleccionamos un atributo que vamos a denominar con la letra X. Por ejemplo, libros viejos, que irían en el espacio superior. En el espacio inferior determinado vamos a poner X', la negación de X. Es decir, ahí irían los libros que no son viejos, o sea, los libros nuevos. Supongamos que hemos seleccionado otro atributo, que podríamos llamar Y, que puede ser la nacionalidad del libro. En Y irán los libros mexicanos y en Y' irían los libros extranjeros. Ahora, para indicar que una casilla se encuentra ocupada, vamos a marcarla con una ficha roja. ¿A qué proposiciones equivale esta casilla? En cambio, si las casillas se encuentran vacías, se pondrá una ficha gris. En este caso, están representadas dos proposiciones. No existe XY y no existe XY'.
Vemos por lo tanto que la proposición no existe ningún X es una proposición doble, que equivale a las dos proposiciones no existe ningún XY y no existe ningún XY'. En el ejemplo de los libros, esta proposición sería: no existe ningún libro viejo, que equivale a las dos siguientes. No existe ningún libro mexicano viejo y no existe ningún libro extranjero viejo. Este esquema nos sirve para visualizar la relación entre proposiciones que pueden parecer muy diferentes. Gracias a este tipo de esquemas podemos encontrar soluciones a problemas donde existe información faltante. Imagina que tenemos la siguiente situación. En una escuela de 150 estudiantes se sabe que 60 son mujeres, 80 estudian biología y 20 son mujeres que no estudian biología. ¿Cuántos hombres no estudian biología? Bajamos la información que tenemos en un cuadro. Si el total de mujeres es de 60, para saber las que estudian biología, restamos 60 menos 20 igual a 40. Con los datos que tenemos, podemos ahora calcular el número de mujeres que estudian biología. 80 menos 40 igual a 40. Tenemos la información de 3 casillas. Sumamos las 3 y obtenemos 100. Y las restamos de 150. Así obtenemos el resultado, 50. Los conceptos de lógica nos rodean en todo momento, en cada minuto de nuestra vida. O sea, todo se compone de tratar de entender y darle una explicación a las cosas que vemos, que escuchamos, que sentimos, que olemos, ¿no? Todo lo que percibimos y todo lo que vemos y todo lo que tratamos de entender, toda la información que recibimos, en la medida en la que tengamos más herramientas y modelos para darle una estructura, nos va a facilitar entenderlos, o nos va a facilitar desentrañarlos para poder entender y para poder darnos cuenta de si lo que nos están diciendo es correcto o incorrecto, o está planteado de manera correcta o no lo está, o es verdadero o es falso. Y esto, bueno, pues también es una manera súper importante para nosotros en el día a día para poder descubrir y entender distintas cosas que probablemente no sabemos en este momento. Es decir, a través de la observación yo puedo ver que un árbol se está moviendo, ¿no? Y entonces, a través de la lógica, tengo que tratar de estructurar si yo puedo entender por qué ese árbol se está moviendo. Entonces, puedo generar una proposición y decir, si hay aire, entonces el árbol se mueve, ¿no? Con un poco con esta estructura, podemos tratar de entender todos estos fenómenos y darle explicaciones racionales, que precisamente es uno de los 4 principios de la lógica, ¿no? Que todo tiene una explicación racional, no hay nada que se explique de manera sobrenatural, ¿no? Y por otro lado, creo que también en nuestro día a día, cuando estamos constantemente tomando decisiones, nos permite también estructurar la manera en la que tomamos decisiones de manera mucho más racional, ¿no? Al final el tema del tema de la lógica está estrechamente vinculado con nuestra capacidad de razonar y de racionalizar las cosas. Por un lado, como decíamos hace un momento, de cómo el uso de la lógica como ciencia genera este vínculo con las ciencias naturales o las ciencias duras, en el sentido en el que nos ayuda a estructurar la manera en la que concluimos y ordenamos el conocimiento. Para el tema de las ciencias blandas, ¿no? Como se les puede llamar, o relacionadas con humanidades, como sociología, psicología, derecho, ¿no? Que están compuestas precisamente por proposiciones que quizás no tienen la misma rigidez en cuanto a cómo se genera el conocimiento de manera como muy empírica a través de la observación y la experimentación, sino que en el caso de las ciencias de humanidades o ciencias blandas, la interpretación de las cosas es muy importante. La interpretación de cómo tú y yo podemos entender una determinada ley
o la interpretación de cómo tú y yo podemos entender una determinada situación social o la manera de estructurar una idea teológica, por ejemplo. Entonces, en la medida en la que el conocimiento, en este caso vinculado a humanidades, está estructurado de la misma manera y todos podemos empezar a construir el discurso un poco de la misma forma, el grado de interpretaciones es menor y eso nos permite llegar a puntos en común. Es decir, ¿no? Creo que, bueno, lo pueden editar, pero hay un tema de cómo, por ejemplo, para los abogados, ¿no? En el tema de los abogados es bastante claro porque el trabajo de un abogado es aprenderse todas las leyes que hay, pero un abogado es tan bueno o malo como puede interpretar las distintas leyes y las distintas normas. En ese sentido, el que mejor puede lograr interpretaciones y argumentar en consecuencia, va a poder defender sus puntos de manera mucho más clara, de manera mucho más asertiva, de manera mucho más acertada. Y entonces, en este sentido, en la medida en la que la lógica nos permite construir el discurso de una manera similar, las leyes van a ser mucho más aplicables a todos. Y entonces, bueno, perdón, no soy abogado, pero aquí el punto es, y a lo mejor un abogado nos podrá decir mucho más de por qué la lógica está estrechamente vinculada con su trabajo. Sin embargo, sí que es un hecho que a través de este tema de la construcción del discurso para disminuir del discurso de lo más similar posible y poder estructurar nuestras ideas en torno a un discurso mucho más homogéneo, entonces las interpretaciones son menores. Desde el punto de vista del desarrollo, se supone que el cerebro racional de las niñas y de los niños se empieza a desarrollar a partir de los 4 años. En ese momento, desde pequeñas y desde pequeños se pueden empezar a encontrar, por ejemplo, causas y efectos, ¿no? Se puede empezar a determinar si yo bebé, ¿no? Ya sé que si me dirijo hacia acá, donde hay una escalera, me voy a caer, ¿no? Hay consecuencias a las cosas. Y entonces, a partir de este razonamiento, es que se nos abre la ventana para poder empezar a trabajar con las niñas y con los niños en todo este tema de enseñarles la lógica. Claramente que no les vamos a hablar del principio de identidad, ¿no? Así como concepto, porque además, aún y cuando el cerebro racional empieza a desarrollarse, pues sí hay un tema de experiencia y de conocimientos que te permiten lidiar con ciertos niveles de ambigüedad, que te permiten agarrar un dilema o un problema complejo y seccionarlo en partes y analizarlo por partes, que te permiten recibir información y discernirla y decir esto sirve y esto no sirve, que esto, ya no hablemos de niños de 4 o 10 años de edad, a los 20 y tantos y 30 y tantos años todavía no sabemos agarrar la información que realmente vale la pena y desechar la que no vale la pena, ¿no? O no sabemos, o a veces no lo hacemos porque no nos conviene. Entonces, en términos generales, desde los 4 años, desde el punto de vista del desarrollo temprano, podríamos empezar a trabajar este tipo de temas. Lewis Carroll tuvo aportaciones importantes a la lógica simbólica. La lógica simbólica es un lenguaje que hace uso de símbolos para representar ideas y afirmaciones. Esto ayuda a entender complejos argumentos lógicos. Utilizamos variables como la P y la Q que sustituyen a las proposiciones o enunciados. Por ejemplo, una proposición podría ser: todos los lectores conocen a Alicia. A esa le asignaremos la letra P. Otra podría ser: Dithmara es lectora. Le asignamos la letra Q. Ahora bien, un razonamiento tiene una cierta estructura. Partimos de ciertas premisas y llegamos a una conclusión. En nuestro ejemplo podríamos decir:
Sabemos que todos los lectores conocen a Alicia y que Ditmara es lectora. Por lo tanto, podemos concluir que Ditmara conoce a Alicia. Tenemos más símbolos lógicos a nuestra disposición. Por ejemplo, la conjunción para unir dos proposiciones. Los lectores conocen a Alicia y Ditmara es lectora. La disyunción para decir que al menos una de las dos proposiciones se cumple. Por ejemplo, podríamos decir que la proposición P es yo me llamo Hipatia. La proposición Q es yo me llamo Ditmara. Y entonces la disyunción P o Q nos diría yo me llamo Hipatia o Ditmara. Lo cual es cierto, porque como todos saben, me llamo Hipatia. Tenemos también la implicación, que nos dice que una proposición implica otra. Por ejemplo, si P es hoy hice un programa de jóvenes en TV y Q es hoy estoy feliz. P implica Q diría hoy hice un programa de jóvenes en TV y por lo tanto estoy feliz, lo cual también es cierto. Y por último tenemos la doble implicación que llamamos sí y solo sí. Por ejemplo, si la proposición P es mañana será miércoles y Q es hoy es martes, podemos decir que P sí y solo sí Q, es decir, mañana será miércoles si hoy es martes y hoy es martes y mañana será miércoles. Estos símbolos nos permiten organizar las afirmaciones e ideas de una manera formal y concisa. La obra de Lewis Carroll ha gozado de una enorme popularidad hasta el día de hoy. De ella se han extraído ideas en muchas ramas de la ciencia, como la hipótesis de la reina roja, una idea evolutiva según la cual las especies deben mejorar continuamente solo para mantener el status quo de su entorno. También ha ayudado a definir un trastorno visual llamado micropsia, que hace percibir los objetos mucho más pequeños y lejanos de lo que son, que también se conoce como síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Gracias a los ejemplos, sabemos que temas que son aparentemente muy complejos, en realidad pueden ser accesibles a públicos de todas las edades. Siempre tenemos la capacidad de razonar sobre problemas específicos. ¡Ah, claro! Mira, un reloj parado acierta cada 12 horas, mientras que uno que retrase 1 minuto al día tarda 2 años en volver a acertar. ¿What? Pero bueno, ya, perdón, era mi mente está corriendo. Pero bueno, vamos a terminar el programa. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en esta dirección. Nos vemos. Adiós.